Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Javier Muñoz Álvarez. Yo soy un Oracle Ace Director desde el año 2009, soy un Oracle Ace desde el año 2008. Eh, Empecé trabajando como miembro del primer equipo para introducir Oracle en Latinoamérica en un proyecto en Brasil. Fui también uno de los beta testers de la versión 7 de Oracle. Eh, Trabajé en Brasil antes de que se abriera la oficina de Oracle, ayudé a trabajar con ellos allá, trabajé fue traducir los manuales de Oracle a portugués en Brasil con el principio de la introducción de Oracle. También tuve el honor de ser el primer latinoamericano en ser certificado como Oracle Certified Master con la versión 7 como database, administrador de base de datos Master. Y también tuve el honor, casi seguramente, de haber sido el primer DBA de Brasil. Tengo el orgullo también de ser el spokesperson para IOUC, para Latinoamérica y Asia Pacific, presidente de APAC IOUC, el grupo umbrella de Asia Pacífico. Fui el fundador del EAUC y soy también el presidente del grupo de usuarios de Chile y Nueva Zelanda. He ganado algunos premios durante mi carrera. Uno de los principales que me da mucho honor es haber ganado un Oracle Magazine Editor Choice Award y un Oracle Excellence Award. He presentado más de 460 sesiones en 48 países alrededor del mundo. Mi blog es oraclenz.com o .org o .net. También tengo la versión WordPress de mi blog. Hace mucho tiempo atrás yo tenía mi blog, que fue uno de los primeros blogs en español, llamado Oracle en Español, pero debido a trabajo y muchas cosas perdí ese dominio hace muchos años. Mi handler de Twitter es FCO Muñoz, FCO Muñoz, como muchos dicen. En caso que quieran seguirme, yo estoy siempre promoviendo webinarios gratis, eventos y cosas que no sean marketing en Twitter con referencia a Oracle. Mi correo electrónico es alvarez@clouddb.solution. También os recomiendo mirar mi libro, Oracle Database 12 Backup and Recovery Survival Guide. Fue el primer libro de recuperación y respaldo para la versión 12. Varios amigos míos me ayudaron con ese libro y como revisores técnicos como Robert Freeman, Mr. Armen, Tom Kite, Arup Nanda y muchos más. También es el único libro que yo conozco que tiene un capítulo completamente dedicado a logging y no logging, y ese capítulo fue completamente revisado y trabajado junto con Tom Kite. Yo soy el fundador y CEO de CloudDB, una empresa de servicios profesionales básicamente. A mí como no me gusta hablar mucho de marketing, entonces voy a tratar de saltar esto, pero tenemos muchos líderes de comunidad trabajando en CloudDB. Tenemos dos Oracle Aces, tres Oracle Ace Directors, un Microsoft MVP, dos Microsoft MCMs. Un poco con razón de la pandemia mundial en el momento. Bien, yo creo que para terminar, porque eso después vamos a hablar como ejemplos, estamos también CloudDB trabajando en dos proyectos de desarrollo de software as a service. Una es Como, que es una plataforma para comunidades. Imagínense una plataforma para comunidades como LAUC, grupos de usuarios, tiene la opción como de comunidad interna como Facebook,
pero también tiene capacidad de manejar eventos y muchas cosas más. Membresías, marketing y varias cosas que van a ser muy interesantes para comunidades. Y también tenemos el CloudDB AF, que es Automation Framework, que es un software de automación para manejos de base de datos. Básicamente colecta métricas, la analiza y tú puedes hacer las reacciones o cadenas de reacciones que tú desees. ¿Por qué yo estaba hablando sobre estas herramientas? Porque el tópico que vamos a estar hablando el día de hoy, hemos trabajado muchos en la producción de estas herramientas. Bien, vamos a hablar sobre antiguamente se llamaba el Oracle Developer Cloud Servers, que se llamaba DevCS. Pero hace un par de meses el DevCS cambió de nombre. Y ahora vamos a ver en un minuto cómo se llama esa herramienta ahora. Pero vamos a empezar primero hablando de lo que es Git y para qué se usa. Vamos a hablar lo que es Visual Builder Studio, por favor. Todavía me tengo en la cabeza grabado lo del Developer Cloud Services, DevCS, pero el nuevo nombre de la herramienta es ahora Visual Builder Studio. Y vamos a dar un poquito más en detalle en algunos momentos más. Le pido perdón por mi español, hace mucho tiempo que no hablo español, entonces espero que no se me esté olvidando y que no esté confundiendo mucha gente al tratar de la agenda. Y después vamos a hablar cómo manejar el código, por ejemplo, una librería de SQL con SQL Developer y el Oracle Visual Builder Studio. Bien, empecemos entonces. Empecemos ahora a hablar sobre Git y More. Y yo creo que ya me vieron bastante en la pantalla. Déjame agrandar la pantalla para ver la presentación mejor a partir de este momento. Bien, ahí vamos. Bien, cuando hablamos de Git, perdón, lo recomiendo que vayan a la website git-scm.com. Ahí van a tener acceso a los downloads de la herramienta, van a tener acceso a la documentación, a la comunidad. Si van a la parte de documentación, ustedes van a ver referencia al manual, hay una referencia a un book fantástico de Apress llamado ProGit y que es gratuito, que lo pueden bajar. Y también van a tener acceso a muchos videos de tutoriales que le enseñan paso a paso cómo utilizar Git. Realmente les recomiendo que se conecten a esta página de Git SCM y accedan a esta información. Pero bueno, cuando hablamos de VCS, hablamos de Version Control System. Antiguamente teníamos herramientas como SVN, que era responsable de manejar el control de versiones. El problema de trabajar con una herramienta como SVN es que era una herramienta centralizada, donde había un repositorio central, donde ahí estaban todas las versiones del código que estábamos manejando. Los usuarios, básicamente el computador A y B, tenían que conectarse al servidor central y ahí tener acceso a los archivos que querían mirar según las versiones. Entonces, el gran problema con esto es que en el caso que se perdiera el servidor central, se perdía, no hacía respaldos y era muy confuso y mucho trabajo. Por eso nació Git. Git, al contrario de SVN, ser un control de versión central. Hola, Francisco. De sistema distribuido usando Git, tiene su propio repositorio local, donde tiene la copia completa de todas las versiones.
Entonces, si yo me conecto, por ejemplo, al repositorio central que tengo en la internet, yo puedo copiar, hacer una copia a mi laptop, tener una copia local, hacer cambios y actualizarla con el otro computador y así tener siempre las mismas versiones de los dos lados. Lo mismo puede tener un nuevo empleado que viene a trabajar desarrollo, se conecta a uno de los repositorios, lo clona y ahí empieza a trabajar. Entonces, cada uno tiene una copia completa clonada del repositorio que es local en cada máquina. Modificaciones, yo lo hago lo que se llama push, yo copio mis cambios hacia los demás. Después yo también puedo pull los cambios de los demás al mío para mantener el mío actualizado y sucesivamente de esa forma. Entonces, si se pierdo mi laptop, pierdo mi repositorio, no hay ningún problema, solamente voy a uno de los sobrevivientes, lo clono desde allá y tengo una copia nueva que puedo empezar a trabajar. Entonces, es una forma mucho mejor y más limpia de trabajar con versiones. Nuevamente lo invito a que vaya a gitsm.com, el website, échale una miradita a la versión que hay de Git, échale una leída al manual y al libro de ProGit, porque muchas empresas usan y hacen sus proyectos utilizando Git, como Google, Facebook, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Netflix, PostgreSQL, hasta Oracle y claro, CloudDB hace lo mismo también. ¿Cómo funciona esto? Hagamos un ejemplo utilizando un ejemplo de Oracle. Para desarrolladores de DBAs, esto le hace muy fácil. Yo tengo el repositorio local en mi máquina, que es lo que ustedes lo ven en pantalla como el baseline. Y yo hago una modificación y stage los cambios que hice. Entonces, eso van cuando un archivo es modificado, él se queda posicionado en el staging area. Y después yo hago el commit y ahí lo mando, queda salvado en mi repositorio y ahí yo lo puedo transmitir a los demás. Si lo pensamos como una persona de Oracle, tenemos en el working directorio tengo la data normal. El stage fixes es como cuando yo doy un update, por ejemplo, update en el sueldo y modifico un monto y ahora queda salvado en el undo, pero nadie más lo puede ver todavía porque yo no he hecho el commit. Entonces, antes de hacer un commit, mi información está en el staging area, que solo yo lo puedo ver, pero nadie más lo puede ver. Pero cuando yo doy el commit, igual que un comando SQL, ahí lo estoy salvando, pueden ver. Es un sistema muy parecido en ese ejemplo. No sé si quedó claro. Entonces, Working Directory es la data sin modificaciones. El staging area es la data que fue modificada, pero no fue salvada todavía con un commit. Y cuando doy un commit, ahí queda salvado en el repositorio, en el directorio.git, que yo puedo, todos los demás lo pueden acceder. Ese es cómo funciona básicamente el Git. Veamos ahora algunos comandos básicos, como por ejemplo para instalación y configuración de Git. Cuando yo instalo Git en mi repositorio local, por ejemplo, yo puedo ver que está instalado por dar el comando git --versión y ahí me va a salir la versión actual del Git que está en uso. Yo siempre recomiendo al utilizar e instalar Git que configuren el global username y el global user email. Entonces se utiliza el comando git config -global user.name y yo le pongo el nombre entre comillas. Lo mismo para la configuración global de user email, que puedo poner el email. Esto no es como un usuario para conectarme. Esto es una información que cada vez que yo hago cambios en mi repositorio local, va automáticamente tag ese username y ese email para que sepan de dónde viene, quién hizo esos cambios. Entonces, si yo seteo el username y user email, cada modificación que yo haga en mi Git queda marcada que el usuario que lo uso fue Francisco Muñoz Álvarez
y el correo para contacto a ese usuario es alvarez@clouddb.com.eu. Entonces, por eso es importante que lo seteen porque hace con que sea más fácil de tracear quién hizo el cambio y entender, organizar todo más fácil. Para ver todos los variables de configuración globales como el username y user email que están seteadas, se da el comando git config-list. Para inicializar el git y empezar a controlarlo, un folder, tú vas al folder que quieres empezar a trabajar y da ahí el comando git init y este va a generar prácticamente un archivo llamado .git que básicamente hace con que el git empiece a monitorear el control de versiones en todos los archivos de ese folder. Si quiero desinstalar el git de ese folder es muy fácil, es solo dar un rm-rf.git y borrar ese archivo .git y el git para de manejar el control de versión de esos archivos en ese directorio. Si yo quiero empezar con mi repositorio local y clonarlo de otra persona, de otro repositorio que ya existe, todo lo que tengo que hacer es dar el comando git clone, la URL de donde está el repositorio source actual, como por ejemplo git clone .repo_repo.git, allá en un repositorio, espacio punto para que cree ahora clones de repositorio a donde yo estoy parado. Es un ejemplo. Quiero saber todos los repositorios remotos. Yo doy un clic git remote _v y me muestra todos los repositorios remotos que estoy conectado. Quiero ver qué branch yo tengo en mi repositorio. Yo doy git branch -a y me muestra todos los branches que yo tengo. Otros comandos básicos que son interesantes son, por ejemplo, quiero una ayuda para un comando, yo doy git help y doy el comando que quiero tener ayuda, como por ejemplo quiero saber cómo funciona el comando config, yo doy git help config. Otra forma de hacer de usar el mismo comando para ayuda es usando git el comando -help. Entonces git config -help me va a mostrar ayuda sobre el comando config en git. Quiero saber cómo está el estatus de los archivos que están manejados por git. Yo doy el comando git status y me muestra el estatus de mi repositorio, si hay algún archivo modificado, si está todo sincronizado, si hay un archivo que le falta hacer un commit y cosas por el estilo. Ok. Si yo tengo archivos en mi directorio que yo no quiero manejarlo, que git no maneje el control de versión, como por ejemplo logs, yo puedo crear un archivo llamado .gitignore y dentro de él poner los nombres de los archivos que quiero ignorar. Por ejemplo, yo no quiero que el git no maneje el control de versión por los archivos de log. Yo voy y doy touch.gitignore y adentro le pongo estrella.log y lo salvo, listo. Todos los archivos que terminen con la extensión .log dentro de mi folder versión. Me equivoqué, ese archivo que recién lo agregué, no quiero manejarlo, quiero que sea retirado del control de versión, yo doy menos al A y él va a agregar todos los archivos nuevos que fueron agregados al folder que no estaban siendo manejados por Git y que no estaban siendo ignorados. Me equivoqué.
agregué todos, pero no lo quería. ¿Cómo reseteo ahora todos para Hola, Francisco. Tenemos, bueno, Francisco, eh, lo veo desconectado. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Seguramente ha tenido un problema de conexión. un archivo que tuvo un cambio, por ejemplo, versión 3.2, fue arreglado el bug X, Y y Z? Entonces la gente va a saber que viendo esa nueva versión de cambio, Francisco Muñoz Álvarez lo hizo. Vi la descripción con el mensaje de commit que fue salvado, de qué se trata el cambio, y si tengo cualquier pregunta puedo contactar a Francisco al correo que está ahí. Entonces, de esa forma queda todo muy organizado. También puedo ver los logs de todo lo que fue hecho en mi repositorio con el git log. El comando que yo actualizo, le mando los cambios que fueron hechos en mi repositorio local a los repositorios remotos, es usando git pull origin, que es mi origen, al master. Entonces ahí básicamente, perdón, ahí me equivoqué, perdón. El git pull actualiza tu repositorio con los cambios de los otros repositorios remotos, y el git push el que manda tus cambios a los demás. Entonces yo siempre recomiendo hacer un git pull antes de hacer un git push, porque así yo actualizo las versiones de mis archivos con los demás repositorios del equipo, con todos los cambios que fueron hechos, y después de eso yo les mando a ellos mis cambios. Después tenemos otras opciones como branch que vamos a ver. También hay opciones como merge, cuando hay dos cambios sobre el mismo archivo. Para que el mío no pise otro cambio, se puede hacer un merge para que se mezclen los cambios de las dos personas están haciendo en uno solo, y actualice el archivo propiamente. El branch son como formas de organizar. Imagínate el árbol, tú tenés tu repositorio normal, pero podéis tener otros branches que tú puedes trabajar, como por ejemplo versión 1.0, bug número X, bug número Y o letra Y, bug Z, cada uno en un branch de trabajo diferente, que de esa forma yo puedo trabajar en mi desarrollo y arreglando las cosas en los branches. Él no toca en repositorio local que se actualiza con los demás, manda a los demás los cambios y pull and push, pero me permite trabajar de una forma organizada en subbranches, en versiones diferentes que yo estoy trabajando. Cuando yo las termino, está revisado y está listo, ahí yo mando esos cambios del branch a mi repositorio local, y de ahí yo puedo mandárselo a todo el mundo. Esa forma es como versiones de testeo que puedo hacer, trabajar, y no va a afectar a nadie la versión de base que yo tengo en mi repositorio local. Mucha gente cuando habla de Git se confunde mucho entre Git y GitHub. Mucha gente cree que es lo mismo, o que es diferente, o que son competidores. Bueno, ahora vamos a aclarar un poco esa confusión.
Git es un sistema de revisión de control, de versión, es una herramienta que maneja la historia de un código, de un source code. Básicamente eso, Git es una herramienta. Cuando GitHub es un servicio de hosting para Git repositorios. Básicamente el GitHub nació arriba del Git para crear servicios on top, arriba de Git. Entonces son como servicios extras sobre Git. No es un reemplazo a Git. Git es instalado localmente en máquinas, cuando GitHub está almacenado en la nube. Git fue creado en el año 2005, GitHub fue creado en el año 2008. El Git es mantenido por la Fundación Linux. El GitHub fue comprado por Microsoft en 2018. Git se centraliza principalmente en control de versión y compartir código, cuando GitHub es más focalizado en el centralizado hosting del código, como darte en vez de tener solamente las versiones de repositorios locales, en el GitHub tú tienes la opción de tener uno en la nube como centralizado y también compartir con los repositorios locales. El Git es primariamente una herramienta de línea de comando, cuando el GitHub es administrado vía web. El Git también tiene una herramienta de desktop, una interfase de desktop llamado Git GUI, cuando el GitHub también tiene una interfase de desktop llamada GitHub Desktop. El Git no tiene herramientas o features, como se llama, para manejo de usuarios. El GitHub sí tiene manejo built-in para manejo de usuarios. El Git tiene mínimo herramientas externas para ser utilizado, es más algo local. Cuando el GitHub tiene múltiples herramientas externas, tiene un marketplace con integración de muchas herramientas. El Git compite con herramientas de control de versiones como Mercurial, Subversion, IBM, tiene las de ellos también, Relational Team Concert y ClearCase, cuando GitHub compite con otras herramientas como Atlassian Bitbucket o hasta GitLab, que es un competidor grande de GitHub. Para terminar, el Git es una licencia de open source, es gratis. El GitHub tiene opciones gratis, pero todo lo que es interesante uno tiene que pagar por. Bien, y ahora después de ver todo sobre qué es Git, cómo funciona, la diferencia entre Git y GitHub, vamos a ver cómo crear un proyecto y un repositorio utilizando lo que se llama el Visual Builder Studio. Antes de hacer eso, vamos a ver qué es Visual Builder Studio. Imagínate que es la versión que tiene Oracle para competir con herramientas como GitHub, GitLab. Básicamente es una herramienta que utiliza Git y muchas otras tecnologías más, incluyendo Terraform, pero te da muchos más beneficios. Te permite en un solo lugar manejar el control de problemas, de issue tracking, manejo de equipo, tener un dashboard de Agile, manejar el versión control, revisión de código, trazabilidad de cambios, desarrollar en equipo, integración, mucha colaboración en equipo, como yo te dije, como Stream Activity, crear wikis para el proyecto, crear web dashboards, automación incluyendo Terraform, y es muy flexible porque permite manejar también códigos PLSQL, SQL, trabajar con Oracle Apex y mucho más. También incluye integración con Apex en base de datos autónoma y como por ejemplo cuando veamos cómo funciona y cómo es, te permite manejar todas las versiones de un proyecto, te permite crear y automatizar con Terraform, crear
las máquinas virtuales en la nube, o sea, te crea la instancia, te setea todo, te deploya el código de la aplicación que tú tienes y ahí tú puedes crear ambiente de desarrollo, prueba, producción, mantenerlo actualizado. Es muy, muy, muy interesante y te da una capacidad muy grande de trabajo. Entonces ahí vamos a dar una miradita de cómo funciona esta herramienta en solo un minuto. Bueno, veamos como un live demo de crear un proyecto usando el Vision Builder Studio. Bien, aquí tenemos, estamos conectados con el Visual Builder Studio, tenemos Cloud BIF, el nombre de un proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo para poder ver cómo eso funciona. Entonces vamos aquí a la opción de crear el proyecto. Primero tenemos que darle un nombre, una descripción si queremos, si la seguridad, este proyecto va a ser privado o compartido y la versión del proyecto. Podemos crear después un proyecto vacío, importar un proyecto o usar un template. Podemos ver el tipo de wiki que vamos a utilizar, el markup. A mí me gusta el Confluence. Y listo. Oracle va a empezar a crear el proyecto, demo dentro de Visual Builder Studio, donde crea las áreas para Agile, repositorio binario, los builds, los codes y todo lo que necesitamos. Generalmente toma un par de minutos para crear todo un proyecto. Ahí lo estamos viendo en vida real cómo crea todo. Y listo. Ahí vemos que estamos en el home del project, que vemos que ahí tenemos un repositorio, las estadísticas, podemos incluir gente del equipo. Vamos a crear ahora un repositorio de Git dentro de este proyecto. Le ponemos el nombre demo. Vamos a decir que es un repositorio Git de demostración. Va a ser un repositorio vacío. Y listo. Vamos a crear repositorio acá. Está creado y ahí está el comando para que podamos clonar y crear el repositorio local en las máquinas que necesitamos, por ejemplo, en nuestro laptop. Entonces ahí tenemos opciones para HTTP para crearlo y SSH. Vamos a ver cómo crear el repositorio ahora Git en mi propia máquina. Vamos para mi máquina. Listo. Y ahora doy el comando que lo hice el copy y el paste desde el Oracle Cloud. Yo ya tenía mi clave salvada, entonces no me la pidió, pero si no lo hubiera pedido, y listo. Ahí clonamos el repositorio vacío, que podemos ver que warning, you appear to have cloned an empty repositorio, porque está vacío. Estoy yendo a un directorio donde yo tengo mi código. Voy a copiar todo eso para un nuevo repositorio que estoy llamando demo. Ahí están todos los archivos. Ahora voy a utilizar el comando, los siguientes comandos que tengo en el ejemplo de Oracle para poder agregar esos archivos al repositorio que acabo de crear. Entonces voy a dar el git add -A, que agrega todo lo que está en ese folder al repositorio. Listo, se agregó todo. Ahora, si doy el git status, me muestra que todos esos new files fueron incluidos a mi repositorio git. Entonces ahora voy a hacer el commit. Entonces voy a darle el mensaje de
que este es mi initial commit, mi primer commit. Listo. Agregó a todos esos archivos en el primer commit y ahora voy a hacer el push de mi repositorio local en mi máquina para el repositorio del cual yo cloné, que está en el Oracle Cloud, en el Oracle Visual Builder. Ahí hizo el clone, hizo el push de mi máquina local. Si doy un git status me dice que está todo sincronizado, no hay nada para comitear. Pero ahora si yo voy a mirar ahora el repositorio, vamos a ver ahí los archivos que recién los mandé de mi repositorio local, lo agregué a mi repositorio local al repositorio remoto que está dentro del Oracle Visual Builder. Bien, ahí dentro de él y ahí vemos que Francisco Muñoz Abre creó un nuevo branch llamado Master y ahí creé un nuevo repositorio llamado DemoKit y dentro de él está el directorio con los archivos que yo tenía y también todos los archivos que estaban dentro de mi folder demo en mi local repositorio. Entonces ahora está, básicamente lo que yo hice fue crear un repositorio local en mi máquina, agregarle el código, mi código personal, ya que el proyecto que yo creé en el Oracle Visual Builder estaba vacío. En mi repositorio local sincronicé con el git add-a los archivos que yo agregué al repositorio git local, hice el commit y después hice el push de todos los cambios. Ahí pueden ver que también podemos trabajar con Maven, con Docker, podemos crear diferentes builds, jobs y pipelines, releases con información binaria, los builds, los artifacts, repositorio y notas. Podemos crear environmentos diferentes, ambientes diferentes de desarrollo, test, QA. Podemos ver lo de issues o tickets o bugs que se pueden crear y los tickets para que el grupo trabaje, el equipo trabaje en ellos. Puedo trabajar con boards también. Si yo quiero para manejar los errores, si yo tengo un board, yo lo puedo ver de esa forma, puedo verlo en una forma activa, que es más fácil, que puedo ver todo lo que yo tengo para hacer, que está en progreso, está completado y que el equipo está trabajando. Yo puedo asignar algo a una persona y moverlo de un lado al otro. Puedo crear wikis, snippers, y en el área de administración de proyectos yo puedo manejar todo lo que necesite, los webhooks, los branches, los builds, exportar e importar proyectos y mucho más. Entonces, como ustedes pueden ver, Visual Builder Studio permite hacer esto y también te permite tener una área. Si van a mirar aquí arriba al lado izquierdo, te permite crear web applications, páginas web también, que es muy interesante. Es una herramienta que les recomiendo que le echen una mirada porque es muy potente y es gratuita. Es gratuita para cualquier empresa que esté utilizando cualquier tipo de servicios del Oracle Cloud. Usted puede acceder al Oracle Visual Builder Studio gratuitamente. También hay opciones pagadas, claro, que tú puedes tener tu ambiente de Visual Builder dedicado y uno puede tenerlo de esa forma, pero para eso usted tiene que pagar. La forma normal de trabajar es completamente gratis. Bien, vimos cómo trabajar con el Git en el Oracle Visual Builder, pero como yo les prometí, también se puede trabajar creando repositorios dentro de una herramienta gratis como SQL Developer. Muchos DBAs y muchos desarrolladores trabajan utilizando SQL Developer. Entonces, ahora creo que hay la capacidad de que podemos integrar eso de SQL Developer con cualquier repositorio Git, crear repositorios Git locales dentro de SQL Developer
y, integrarlo con repositorios externos como el de Visual Builder Studio o cualquier otro que quieran utilizar ustedes como GitLab, GitHub o de ese mismo estilo. Entonces veamos un demo de crear un repositorio local dentro del SQL Developer y también conectarlo con el repositorio en el cloud que tenemos con Visual Builder Studio. Bien, ahí estamos conectados, tenemos el repositorio que creamos el demo Git, copié el clone de HTTPS que tenemos, voy al SQL Developer, ahí vemos que tenemos las típicas conexiones para base de datos. Si voy a Team, yo le doy Connect to Git, y ahí tenemos un wizard que podemos utilizar para conectarlo al Git. Ahí le podemos dar el nombre del repositorio remoto que podemos utilizar. Ahí le hacemos el paste del repositorio de la URL que sacamos del Oracle Visual Builder Studio. Ponemos nuestro usuario de la cloud, la clave de nuestra cuenta. Le doy siguiente. Ahí podemos ver que el branch remoto en el cloud se llama master. Ahí está la estilación de dónde está el archivo donde voy a salvar dentro de SQL Developer mi repositorio local, el nombre del repositorio que va a ser clonado en mi SQL Developer se llama DemoFCO. Le doy siguiente. Ahí te muestra toda la información. Y ahí podemos hacer el finish y ejecutar. Salve en ese lugar de donde va a estar los archivos dentro de SQL Developer. Ahí está cloneando, está recibiendo todos los archivos que existía dentro del SQL del Visual Builder y lo está trayendo dentro de SQL Developer. Ahí estamos siguiendo el archivo y ahí pueden ver todos los archivos que yo tengo dentro de mi Visual Builder repositorio. Ahora vamos a agregar un archivo de código cualquiera de mi máquina dentro y lo vamos a salvar dentro del repositorio local que yo tengo dentro de SQL Developer. Ya le estoy borrando un poco de detalle, le estoy dejando que es un archivo de prueba por Francisco Muñoz Álvarez. Ahora lo voy a salvar dentro del repositorio local que creamos. SQL Developer, My Work, Demo Francisco, y ahí está el directorio donde yo quiero grabar ese folder. Listo. Ahí está grabado, ahí está mi repositorio local, veo el versioning, yo le doy el add, que es como el git add command, que está hecho por este wizard. Listo. Agregué el new file a ese repositorio. Ahora le voy a ir a la opción versioning y voy a hacer un commit. De la misma forma que lo hicimos de antes, manualmente, ahora estamos utilizando un wizard para hacer todo eso dentro del SQL Developer. Y ahí le podemos hacer un comentario que básicamente el mensaje, el "-m", y listo, se hizo el commit. Y ahora yo puedo hacer el versioning y hacer el push. Y lo que va a hacer ahora es actualizar los cambios realizados en mi repositorio local dentro del SQL Developer al repositorio remoto donde yo cloné, desde donde yo cloné, que está dentro del Visual Builder Studio. Listo, hice el push y ahora puedo ir al Oracle Visual Builder Studio y ver que ese nuevo archivo que yo incluí aparece o no dentro de mi repositorio DemoGit. ¿Lo ve? Y allá está, New File. Si yo clico en él, yo veo que la información que está dentro de él es Test File by Francisco Muñoz Álvarez, tal como yo lo creé allá. Entonces, ahí lo vieron fácilmente. ¿Qué tan fácil es crear un repositorio Git utilizando dentro del SQL Developer? Y cómo tú puedes hacer los típicos comandos como git add,
Git commit en Git push a un repositorio remoto cualquiera, que puede ser el Oracle Visual Builder Studio, o puede ser un GitHub, o un repositorio en otra máquina de un compañero mío de trabajo para que estamos trabajando juntos. Entonces, otra área que les recomiendo para que echen una miradita es en el Oracle Cloud. La documentación del Oracle Visual Builder Studio está acá. Ahí ven exactamente el Learning Patch. Tienen bastante informaciones que le enseñan paso a paso cómo crear proyectos, web, aplicación web, todo eso. Estos son la área como de tutoriales que ustedes tienen dentro de las documentaciones del Oracle Visual Builder Studio. Como pueden verlo aquí al lado izquierdo, tienen tutoriales y también hay videos, hay mucha información interesante que les recomiendo que le echen una miradita y practiquen. Utilizando tutoriales es la forma más fácil de aprender porque ustedes lo van a hacer ustedes mismos y aprendiendo paso a paso. La documentación por sí misma, la página inicial es esta, donde ven cómo hacer aplicaciones web, cómo hacer aplicaciones móviles y todo lo demás. Nuevamente lo mando a ir a la página del Git, git-scm.com. Hay una opción en Downloads que ustedes van, que pueden acceder también a GUI Clients para que utilicen en tu desktop, que lo ayudan a la gente que no quiere utilizar SQL Developer o no quiere utilizar una herramienta externa. Pueden utilizar otras herramientas a nivel de desktop y hay varias existentes para Windows, Mac, Linux, Android y iOS. Y aquí ustedes pueden ver los nombres, para qué plataformas funcionan, si es gratis o no. También hay varias páginas de resources que les recomiendo, los blogs de Oracle de Shai para DevCS, que es lo mismo que Visual Builder Studios, el link a los tutoriales que recién le mostré, el índice de la documentación y algunos videos de cómo trabajar y aprender utilizando Git y también el video de cómo trabajar integrando SQL Developer con otras herramientas y ejemplos. Bien, prácticamente utilizamos todo el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, que la pueden poner en el chat de este Zoom y yo tendré el gusto de responderlas si posible. También pueden mandar las preguntas a mí vía Twitter, con mensajes directos a FCO Muñoz, o también a mi correo alvarez@clouddb.solutions, o también me pueden encontrar fácilmente en LinkedIn y Facebook. Bien, gracias a todos. Aquí estoy mirando la sesión de preguntas y respuestas en el Q&A. Y veo que hay algunas preguntas. De antemano, mil disculpas por mi voz. He estado trabajando toda la noche en una emergencia, recuperando una base de datos, como siempre, importante de un cliente. Y se le ocurrieron aquí a las 7 de la mañana venir a arreglar la calle y cortar unos árboles afuera de mi casa y me cortaron la internet y tuve que cambiar a mi celular. Veo una pregunta de parte de Alberto Campos. ¿Podría Visual Builder Studio integrarse con Oracle Apex? Sí y no. Técnicamente hay una integración que se puede utilizar, pero no es una integración directa, como la situación es que los archivos del Oracle Apex por sí mismo están dentro de una base de datos y el Oracle Visual Builder básicamente maneja la versión de control de los archivos a nivel de archivos físicos en el sistema operativo. La única forma de hacerlo es que del Oracle Apex tú hagas exports de los archivos y esos archivos se manejan a través del Oracle del Visual Builder Studio para manejar los cambios que ocurrieron en ellos. Pero hay esa integración manual por el momento.
Yo sé que el grupo de Visual Builder Studio tiene mucho interés en hacer una forma que se integre automáticamente con Apex para manejar todo de una forma más práctica, y deberíamos tener novedades pronto con referente a eso. Entonces, sí se puede en este momento, pero con alguna actividad manual, pero a futuro, muy pronto, se podrá integrar de una forma más eficiente. César Peláez tiene una pregunta: ¿cómo es el licenciamiento? ¿Cuántos usuarios soporta? Bien, el licenciamiento es gratis si tú estás utilizando Oracle Cloud. Si utilizas cualquier cosa del Oracle Cloud, puedes acceder al Visual Builder Studio gratuitamente. Si no, puedes acceder en forma pagada si no estás utilizando nada más del Oracle Cloud. Pero la gracia es que si estás utilizando algo del Oracle Cloud, tú puedes integrar la herramienta para que te cree instancias, utilizar Terraform para automación y manejar todo muy fácilmente con el Oracle Cloud. Entonces, de esa forma tú puedes manejar versiones, una versión de desarrollo 1.1, automáticamente cuando esté listo puede crearte la instancia de test, te publica todo el código de la versión 1.1, te deja todo listo y funciona, y así subsecuentemente. Entonces te permite una integración fácil, por eso tiene sentido que si tú utilizas Oracle Cloud, sea gratis. ¿Y cuántos usuarios soporta? No hay un límite de soporte, tienes una cantidad de espacio gratuita y después de eso puedes comprar más espacio, pero te lo digo, para nuestros proyectos como Comu, tengo alrededor de 31 usuarios trabajando en conjunto en este momento. Tenemos una herramienta completa dentro del Visual Builder Studio y no hemos utilizado más de 120 megabytes de espacio, y todo gratuitamente. Luis Chávez tiene: ¿cómo funciona o cómo se debería de hacer la estrategia de ramas para mi base de datos, especialmente cuando se crean objetos, digamos, de developer a producción? Ya. Eso es como tú vayas a trabajar con las versiones o los builds. Entonces, dentro del Visual Builder Studio tú vas a tener las versiones, va a tener lo que puede cada una versión incluir. Entonces ahí tú vas a saber exactamente qué es lo que estás trabajando en desarrollo. Cuando tengas todo probado, lo pasas a test, tú puedes hacer peer reviews, que lo puede crear incidentes, notas, la gente puede revisar, y cuando todos hacen las pruebas y esté funcionando perfectamente, ahí puedes crear un build para producción y ahí mandar todas esas versiones. Y a través de la herramienta tú puedes saber claramente qué versiones de los códigos están aplicados en desarrollo, en QA o test y en producción. Que es muy fácil de manejar eso, y la herramienta te permite manejar todo sin problema. Eso utilizando Visual Builder. Si tú utilizas solamente Git, el Git solamente te va a manejar lo versioning, pero el Visual Builder Studio te da ese extra que te permite hacer lo que tú necesitas para manejar esa estrategia de ramas muy fácilmente. Imagínate que es como cuando tú tenías el SQL Plus, el SQL, y utilizas el SQL Plus, que tiene el SQL con mucho más funcionalidades. Es lo mismo con Visual Builder Studio arriba del Git. Hola Francisco, ¿se puede usar Visual Builder Studio con la versión free Tiger de Oracle Cloud? Yo creo que tú también me mencionas con la versión Always Free. Técnicamente yo he logrado utilizarlo sin problema, pero no sé si Oracle en algún momento lo va a bloquear. Pero en este momento yo lo puedo utilizar abriendo una sesión gratis de prueba, utilizar el Visual Builder Studio. Ahí yo creo una instancia del Always Free que me mantiene accediendo al Oracle Cloud después de que termina mi 30 días de tryout, y no perdí mi ambiente de prueba del Visual Builder Studio.
No sé si Oracle lo puede bloquear a futuro, pero en este momento funciona durante tu ambiente de prueba, y si creas una Aulis Free Environment, tú sigues utilizándolo sin problema. Por lo menos hasta ahora, no sé a futuro. Déjame ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? De nuevo le pregunto, le pido perdón por mi voz, y todavía estoy un poquito mareado, estoy casi 30 horas trabajando seguido. Hacía tiempo que no me tocaba hacer un trabajo de este tipo, una emergencia, pero interesante. Sí, gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias. Una excelente presentación. Estoy seguro que nos ha ayudado mucho los mensajes que nos has brindado. Bueno, siendo cerca de las 6, hoy día estamos ya cerrando esta sesión del Groundbreakers Tour este día. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos en contacto, y pueden seguir registrándose en próximas sesiones en la página de laoc.org y seguirnos en el hashtag de Groundbreakers Tour. Francisco, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a todos y cuídense mucho todos por Latinoamérica. Nos vemos. Hasta Un luego. saludo a ti también, Tulio Giglio y Luis Chávez. Saludos a todos. Cuídense mucho.